No todos estamos viviendo la misma realidad, aunque caminemos por las mismas calles, compartamos el mismo cielo y observemos los mismos acontecimientos. Mientras algunas personas sienten que todo sigue exactamente igual, otras experimentan una sensibilidad que antes no existía. Hay quienes perciben cambios en su intuición, en sus sueños, en la forma en que interpretan el tiempo o incluso en la sensación de pertenecer a este mundo. Al mismo tiempo, existe un sector que se aferra con más fuerza al escepticismo y a las explicaciones exclusivamente materiales. Esta diferencia de percepción no necesariamente significa que unos tengan razón y otros estén equivocados. Podría ser el reflejo de una humanidad atravesando distintas etapas de un mismo proceso evolutivo, y cuando una especie cambia, no todos sus individuos despiertan al mismo tiempo. Desde hace siglos han existido relatos que afirman que el ser humano no es originario de este planeta, sino el resultado de una historia mucho más antigua, marcadas por migraciones, cataclismos y reinicios civilizatorios. Independientemente de cómo cada persona interprete esas narraciones, resulta llamativo que nuestro cuerpo parezca convivir con ciertas contradicciones en este planeta. La gravedad deteriora lentamente nuestra estructura ósea y muscular si dejamos de movernos. El oxígeno, indispensable para sostener la vida, también participa en procesos de oxidación que realmente envejecen nuestras células. Y nuestra piel requiere protección constante frente a la radiación solar, mientras muchas otras especies poseen adaptaciones naturales mucho más eficientes. Estas son algunas observaciones que han alimentado múltiples interpretaciones, desde la ciencia hasta las tradiciones espirituales, y que invitan realmente a preguntarnos si todavía desconocemos una parte importante de nuestra propia historia. Tal vez por eso, cada vez más personas sienten que la realidad se está volviendo menos rígida de lo que parecía. Hay recuerdos que no encajan con todo lo que la historia conocida nos ha contado. Sensaciones difíciles de explicar y una percepción creciente de que aquello que llamamos realidad podría ser mucho más flexible de lo que aprendimos. Algunos hablan de cambios de frecuencia, otros de líneas temporales, otros simplemente de transformación de la conciencia. Pero sea cual sea el lenguaje que utilicemos, muchas personas coinciden en que algo profundo está cambiando en la forma en que experimentamos la existencia. Quizá los recuerdos que hoy estamos formando, y ojo con esto, tampoco serán completamente compatibles o los tendremos presentes en la realidad que habitaremos mañana. En muchas tradiciones espirituales también aparece una idea muy recurrente. La convivencia con inteligencias no humanas no será realmente un acontecimiento exclusivo del futuro, más bien es una presencia constante a lo largo de nuestra historia. No necesariamente estamos hablando de encuentros espectaculares o de fenómenos visibles para todos, sino de influencias, aprendizajes, conexiones que nos han acompañado o que han acompañado a la humanidad desde hace milenios. Para algunos son solamente símbolos, para otros son experiencias profundamente personales. Lo importante es reconocer que millones de personas alrededor del mundo afirman haber vivido episodios que transformaron por completo su manera de entender la vida, y ese fenómeno merece al menos ser observado con respeto. También estamos presenciando algo difícil de ignorar. Cada vez aparecen más personas interesadas en la sanación, la meditación, la intuición, la canalización, el estudio de las antiguas tradiciones y el desarrollo interior. Es como si una parte de la humanidad estuviera recordando capacidades que durante mucho tiempo permanecieron dormidas. Pero sin embargo, este despertar también trae consigo un enorme desafío. Cuando aumenta la búsqueda de sentido, también aumenta la confusión. Surgen falsas promesas, discursos que apelan al miedo, personajes que utilizan el lenguaje espiritual para alimentar el ego o para obtener poder sobre los demás. La luz revela, sí, pero también proyecta sombras. Discernir se convierte entonces en una de las herramientas espirituales más importantes de nuestro tiempo. Las antiguas enseñanzas hablan de civilizaciones que alcanzaron niveles extraordinarios de conocimiento y aún así terminaron desapareciendo porque el orgullo, la ambición, la mentira y la deslealtad fueron mucho más fuertes que la sabiduría. No importa si pensamos en esos relatos como hechos históricos, metáforas o tradiciones simbólicas, todos transmiten una misma advertencia. Ninguna civilización cae únicamente por falta de tecnología. Las sociedades se derrumban cuando pierden la capacidad de reconocerse como una sola familia y cuando el interés individual pesa más que el bien común. Esa lección sigue siendo sorprendentemente actual. Quizás por eso muchos sienten en lo más profundo que pertenecen a una generación distinta,
una generación formada por almas antiguas que eligieron nacer precisamente en este periodo de la historia. No porque sean superiores a los demás, sino más bien porque aceptamos la responsabilidad de sostener una transición especialmente compleja, particularmente importante. Tal vez esa inexplicable sensación de nostalgia que nunca logra desaparecer, ese sentimiento de estar esperando algo desde hace toda una vida, no sea un error. Más bien, tal vez sea la memoria de un compromiso adquirido mucho antes de esta existencia. Las tradiciones esotéricas hablan de un acuerdo previo a la encarnación, un acuerdo que contemplaba incluso la posibilidad del olvido. Si el plan se desviaba, los recuerdos desaparecerían para proteger el libre albedrío y permitir así que cada decisión tuviera verdadero valor. Nadie llegaría recordando con claridad quién fue ni cuál era exactamente su misión. Todo tendría que ser descubierto desde el interior. Ese era el riesgo y también la grandeza de esta experiencia, esa que aceptamos cuando firmamos ese contrato álmico. Porque despertar por elección siempre tiene mucho más fuerza que despertar por obligación. Desde esa perspectiva, cada persona que hoy recupera la compasión, el servicio, la honestidad o la capacidad de amar estaría contribuyendo a una tarea mucho más grande que su propia historia personal. Y quienes aún permanecen atrapados en el miedo o en la manipulación no son necesariamente nuestros enemigos. Podrían ser hermanos que todavía no recuerdan quiénes son. La verdadera victoria nunca consistirá en destruir al otro, sino más bien impedir que la oscuridad termine gobernando nuestras propias decisiones. En nuestras canalizaciones, hermanas y hermanos, hemos hablado muchas veces del Consejo Solar como un símbolo de esa inteligencia superior que observa el desarrollo de la humanidad con paciencia, esperando el momento en que cada uno recuerde aquello que vino a aportar, no como jueces, sino como guardianes del equilibrio. La idea de que las líneas del tiempo pueden corregirse representa precisamente eso, que el futuro no está completamente escrito y que cada elección modifica la dirección colectiva. Por eso, este mensaje no pretende sembrar miedo, todo lo contrario, es un recordatorio. Si alguna vez sentiste que pertenecías a algo más grande, si alguna vez tuviste la necesidad de haber venido en otra temporada, en otra época, o que viniste con un propósito que todavía no logras nombrar, no ignores esa voz. Cuida tu mente para que el engaño no la domine. Cuida tu corazón para que el resentimiento no la endurezca. Cuida tu cuerpo, porque ese será el vehículo con el que atravesarás esta etapa. Por favor, abraza a quienes amas. Perdona mientras aún es posible. Reencuéntrate con quienes el destino vuelva a colocar tu camino. Porque si realmente estamos viviendo uno de esos momentos de inflexión que tantas tradiciones anunciaron, entonces el tiempo de prepararnos terminó. El reloj se acerca a la hora señalada. Y quizá, cuando todo esto haya pasado, no recordaremos cada detalle de esta conversación, pero sí permanecerá aquello que logramos despertar dentro de nosotros. Ese recuerdo nadie podrá borrarlo. Este mensaje está dirigido a mis hermanas y hermanos, compañeros de viaje, guardianes de la TEA. Quien deba comprenderlo, reconocerá en estas palabras un eco antiguo. Quienes apenas comienzan su camino encontrarán una pregunta, y para quien todavía no sea el momento, este mensaje se disolverá como el viento entre las hojas. Que estas palabras crucen montañas, mares y fronteras, que viajen sin prisa hasta alcanzar, al ocaso, el núcleo silencioso de cada alma de la gran familia, en todos los rincones de la tierra conocida, porque cuando la réplica de lo inexplorado despierte, la verdad no pedirá permiso para manifestarse. Y tú, si al escuchar este mensaje una parte de ti sintió que ya lo conocía, no busques una explicación, simplemente recuerda la última frase pronunciada en aquel lugar antes de partir, en ese salón donde el tiempo parecía no existir, cuando dijimos, esta debe ser la buena. Si sabes por qué esas palabras estremecen tu espíritu, entonces ya conoces la siguiente instrucción. Cuando el reloj marque la hora que no aparece en ningún reloj, enciende la TEA. Reúne a los tuyos y mira hacia donde nace la primera luz. No esperes una señal en el cielo. La señal despertará dentro de quienes aún recuerdan. Nos encontramos donde siempre estuvimos. Hasta entonces, custodia la llama.